¿Cómo está? ¿Bien? Le quería decir algo interesante. Es simplemente una sensación, un sentimiento que se ha confirmado en las últimas reuniones que tengo con la gente, y sobre todo más con gente que está ligada acá al tema, ¿no es cierto?, al programa. Cuando compartimos algo, sea lo que sea, un momento, a veces nos encontramos en alguna actividad, otras veces simplemente en lo que se refiere a charlar, a compartir, ¿no? Y lo que realmente se me va produciendo a mí un cambio. No sé si un cambio o una cosa, ¿cómo podríamos decir? Que se va integrando cada vez más, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver con una sensación, un sentimiento de integración, de unión, que uno al principio, yo lo comento, lo describo, inclusive lo transmito de alguna manera así, pero muchas veces lo tengo como una sensación vivencial profunda. O sea, es como previo a lo que digo, tengo esa sensación, ya que las cosas se van integrando cada vez más y se van uniendo más. Cada vez hablo menos de cosas que están más separadas o temas aislados o construcciones de tipo teórico. Por ahí las hago, pero en general es como si todo lo estuviera envuelto en esa condición de unicidad, de integración. Casualmente hoy, y eso se da, como le digo, en todas las situaciones, ¿no es cierto? Como que todo tiene que ver con todo, y aparte como que se disuelve un poco ¿cómo podríamos decir? Por ejemplo, hoy traigo un tema que encontré en un texto de Borges, de Jorge Luis Borges. Es un librito de los que recopilan obras de él, ¿no es cierto? Una antología personal. Y justo estaba hojeando y habla en una parte, a raíz de de un autor inglés, Coleridge, que habla de un sueño, de una situación así, que le ocurre en un momento determinado, ¿no es cierto?, que tiene que ver con él está soñando que está, o lo propone, como que un hombre sueña que está en el paraíso, o está cruzando el paraíso, y alguien le da una flor, ¿no es cierto?, y cuando se despierta del sueño, y tiene la flor en la mano. A raíz de ese relato fantástico, y digamos, se trabaja todo un tema que tiene que ver con esto que decía yo antes de la integración de todo, de como si todo fuera una sola cosa. Esa sería la idea. Y eso se refiere en un momento determinado a la literatura. Hay autores, por ejemplo Paul Valery, que dice que la historia de la literatura no debería ser la historia de los autores, y de los accidentes de su carrera o la carrera de sus obras. O sea, no debería ser la historia de los autores ni de sus obras, sino la historia del espíritu de la literatura. O sea, esta historia podría llevarse a término, dice Paul Valéry, sin mencionar un solo escritor. Como si todos contribuyeran. Concord dice que diríase que una sola persona ha redactado cuantos libros hay en el mundo. Por supuesto, esto es fantástico, pero el concepto en sí, pero tiene que ver con lo que venimos hablando en las relaciones humanas, en los conceptos de salud y enfermedad, en todo lo que tenga que ver con lo que nosotros transmitimos, en este caso a través de la literatura, de la poesía. Shelley, otro autor inglés, dictaminó que todos los poemas del pasado, del presente y del porvenir son episodios o fragmentos de un solo poema infinito. Entonces, estas consideraciones de tipo casi panteísta, ¿no?, hacen, quería traerlo porque se integra, como dije antes, con todo es una sensación, más que no lo puedo todavía explicar, digamos así, en términos, obviamente racionales, pero sí voy viendo eso en todas las cosas. Es como que cada vez recorto menos, o sea, cada vez soy menos especialista, voy integrando las cosas. En mi ejercicio médico pesa mucho esta condición filosófica.
como que primero se antepone la visión del hombre, de la persona que viene, de la vida de la persona. Después aparecen los síntomas y los conflictos que serían más actuales. Y entonces lo voy separando ahí. En el tema de Coleridge, dice Borges, dice, lo que dije antes, si un hombre atravesara el paraíso en un sueño y le dieran una flor como prueba de que había estado allí, y si al despertar encontrara esa flor en su mano, claro, es una imagen muy interesante. Y entonces, sería que, claro, a ver, ¿cómo podríamos explicarlo? Detrás de esta visión de Coleridge, ¿no es cierto?, que aparece como un hecho insólito, así, está toda una tradición antigua de amantes que pidieron siempre como prenda una flor, etcétera, etcétera. Este es un texto que después lo vamos a ver mejor, pero el segundo, son 3 autores, cita Borges en este trabajo, y que se modifican en el tiempo. Por ejemplo, en el segundo texto es una novela de Wells. Wells, ¿se acuerdan? Wells es el de la Guerra de los Mundos. Reescribió 7 años, en el verano del 94, un libro que se llamaba The Time Machine, que sería la máquina del tiempo, ¿no? Habla de la previsión de hechos futuros, o sea que en el lenguaje del cuento, del relato, habla de situaciones que todavía no han sucedido. El protagonista de este cuento de Wells, a diferencia de los otros, viaja al porvenir, vuelve rendido, polvoriento, maltrecho. Vuelve de una remota humanidad que se había bifurcado en especies que se odiaban, ¿cierto? Y vuelve así, cansado, con las sienes encanecidas, y trae del porvenir una flor marchita. Esta es la segunda versión de la imagen de la flor de Coleridge, ¿no? Y dice, más increíble, dice Borges, que una flor celestial o que la flor de un sueño es la flor futura, la contradictoria flor, cuyos átomos ahora ocupan otros lugares y no se combinaron aún, o sea, todavía no se formó. La tercera versión que comenta es invención de un escritor un poco más complejo que Wells, que es Henry James. El protagonista del relato de Wells viaja al porvenir en un inconcebible vehículo que progresa o retrocede en el tiempo como los otros vehículos lo hacen en el espacio, ¿cierto? El de James regresa al pasado, al siglo XVIII. ¿Qué pasa? El tema es interesantísimo, ¿no es cierto? Todo lo que sucede se apoya, ya no es una flor como en los 2 relatos anteriores, sino en un retrato. Es un retrato que data del siglo XVIII y que misteriosamente representa al protagonista, que está en esta época más reciente. Fascinado por ese cuadro, por esa tela que lo representa, consigue trasladarse a la fecha en que fue ejecutado, en que lo hicieron el cuadro. Entre las personas que encuentra, indudablemente figura el pintor que hizo el cuadro. Lo pinta. Es interesante porque ya él está en la época más actual, vuelve al siglo XVIII y se repite la escena. El pintor lo vuelve a pintar. Y dice, James crea, dice Borges, un incomparable regreso al infinito, porque su héroe, el protagonista, se llama Ralph, no importa el nombre, se traslada al siglo XVIII porque lo fascina un viejo retrato. Pero ese retrato requiere, para existir, que él se haya trasladado al siglo XVIII. O sea, porque es él el protagonista del cuadro. Entonces, es interesante porque la causa es posterior al efecto. El motivo del viaje es una de las consecuencias del viaje. No sé si se entiende. Es muy interesante. Claro, el hombre decide hacer el viaje hacia atrás porque precisamente la consecuencia del viaje es que él está en otra época. Entonces vuelve hacia el pasado. Entonces esto claro, dice, es válida la doctrina, dice, de que todos los autores son un autor. Que si fuera cierta esa teoría de que todos los autores son un autor, un solo espíritu,
estos hechos que estamos comentando serían insignificantes. ¿Qué importa que haya sido antes o después? ¿No? Sería un poco la cosa. Bueno, entonces este sería un poco uno de los relatos que yo quería comentar hoy, pero que en realidad no lo traje específicamente, sino que descubrí que, como dije antes, el tema tiene que ver con la integración de todo. Situaciones que son aparentemente distintas se van englobando. Ayer, digamos, en una situación, una reunión así que tuve con gente y lo hemos pasado muy bien, y entonces la sensación era esa, que al principio todo parecía como divergente en algunos conceptos, en las preguntas o en las cosas, pero que después se fue formando como un espíritu no de uno, sino de todos los que estábamos ahí, en ese campo, en ese tiempo, en ese espacio. Y ese espíritu que se formó era uno solo, todos coincidíamos, ¿no? Tal es así que en un momento dado se hablaba de lo difícil que era separarse, o si no, más que difícil separarse, la necesidad de volver a juntarse. Eso se expresó directamente, en forma manifiesta, como que directamente estamos constituyendo algo importante, no era casual, ni tampoco era en vano, ni tampoco era accidental que nos hubiéramos reunido. Había algo más allá de nosotros, una determinada energía, una determinada actitud, una intención, una necesidad de estar juntos, ¿no es cierto? Entonces eso me pareció fantástico. Por eso cuando estaba hojeando este texto dije, bueno, me pareció así que tiene que ver en alguna manera, ¿no? con lo que sucede, con lo que pasó. Y esto a mí me da últimamente también esta expectativa, esta actitud de reunirnos, de trabajar juntos, de hacer proyectos. Este programa va a tener 4 años y siempre yo me sentí un poco un solitario, a pesar de que siempre nos hemos comunicado, a veces con más dificultad, otras veces con menos. Y entonces yo siempre sentí eso, de que yo obviamente no estoy solo, estoy hablando con todos ustedes, y yo siento que, aparte por lo que estuvimos viendo y hablando, que obviamente yo no puedo saber ni ponerme en el lugar de cada uno, pero cuando se produce de alguna manera, por cualquier razón, esa posibilidad de conversar, de tener la posibilidad de compartir con ustedes, lo que me devuelven es siempre lo mismo, es esa sensación que no podemos explicar muy bien, pero en la que estamos ligados, a través de lo que yo digo, a través de lo que ustedes dicen, cuando coincidimos. Entonces se va generando esa sensación de grupo, de pertenencia, de que hablamos las mismas cosas, que sentimos las mismas cosas y que tenemos ganas de hacer las mismas cosas. Entonces por eso aparece esta cosa de ganas de reunirnos, ¿no? Y bueno, yo creo que voy a tratar de orientarme, me voy a comunicar con muchos de ustedes, porque si bien me comunico con todos y con todos tengo una relación, primero de muchísimo afecto y después de coincidencia, que eso es fantástico. Entonces decía que con algunos, por distintas situaciones, vamos a ir armando, yo voy a ir hablando y vamos a ir tratando de armar funciones, determinadas funciones que nos permitan movernos de una manera un poquito más ensamblada, más integrada, no como actitudes solamente espontáneas, que son muy buenas y que hay que mantenerlas siempre, pero también como una situación así de funcional. Yo lo he dicho muchas veces acá, que yo siento y percibo toda esa integración, pero muchas veces en la práctica no me siento me siento solo para poder hacer muchas funciones, no solo la de comunicarme a través de la radio, sino la de preparar las cosas, armar conceptos, después que esto se difunda, cómo se puede difundir, qué lugares podemos tener para reunirnos, porque no siempre el lugar coincide con nosotros o con lo que queremos, ¿no? En fin, ir armando eso. Para eso se me ocurría también que en algún momento empecemos a tener no un número grande de gente para trabajar de esta manera, que es organizar un poco todo esto. Sería un grupo determinado,
que lo podemos ir viendo, primero obviamente, desde una actitud voluntaria de ustedes, pero también desde una especie de, qué sé yo, no de selección, porque no es de selección, sino de ver posibilidades, ¿no? De ver posibilidades, qué es lo que se puede hacer. O sea, poniéndole el énfasis en eso, ¿no es cierto?, en la actividad grupal, y sobre todo en esta coincidencia, como decíamos, de tener la misma intencionalidad. Esa energía hay que aprovecharla, no se puede desperdiciar. Es casi sagrada. Cuando un ser humano se conecta con otro en ese nivel, es sagrado. Y entonces no se puede desperdiciar solamente en una reunión, en un ratito, que después no nos vemos y pasa un tiempo. Eso me lo han dicho muchas veces. Vamos a tratar de organizarnos en ese sentido. Bueno, entonces eso decía, ¿no?, que mis expectativas de reunión, de trabajo, de proyecto, están puestas así se lo estoy comentando con ustedes, y que el objetivo es siempre el mismo, recuperar siempre nuestro ser, nuestra capacidad de amar, de comprender, ¿no? Ir disolviendo el ego, ¿no?, como que lo hacemos prácticamente siempre cuando charlamos, y empezamos a sentir esa noción de nosotros, de que somos parte de una totalidad. El tema del darse cuenta. Ayer, en esta charla que teníamos, una reunión así, digamos, salió mucho el tema del darse cuenta. O sea, ¿qué quiere decir salió mucho? Quiere decir que muchos de los que estaban pudieron tener esa sensación de darse cuenta de algo que hasta ese momento no lo veían o les cuesta ver. Y entonces empieza a aparecer esa sensación vivencial de que entiendo, de que comprendo, de que las cosas no son ajenas a mí, de que yo puedo hacer cosas y transformar situaciones y ser mejor y compartir más y tener más amor hacia el prójimo. Entonces todo eso va saliendo solo. Uno empieza a comprender esta situación. El ejercer la actitud, no basta con saber determinada cosa. Ayer en un momento se hablaba del tema hablamos de un momento del presente, del aquí y ahora, y algunas de las preguntas eran, y bueno, ¿y cómo es eso del aquí y ahora? ¿Qué es eso? Es una teoría, pero ¿cómo es? ¿Cómo yo puedo conectarme con esa sensación de presente, solamente de presente, ¿no? Bueno, estuvimos esbozando algunas cosas. Pero hay conceptos que se refrescaron, ¿no? Lo que siempre digo, el concepto de unicidad, de que todo está unido, todo está integrado y todo está en orden y tiene un orden sensible, inteligente, más allá de nosotros. Nosotros pertenecemos a ese orden. Pero ese orden no es una cosa estática, está en permanente movimiento, que es lo que hay que saber. Las cosas no son estáticas, por eso cuesta definirlas, porque van cambiando, se van moviendo. Y en un proceso evolutivo, en un proceso de crecimiento. O sea que, digamos, estamos en esa situación. Y otra cosa interesante que estuvimos también comentando es que la fuerza, el orden, la inteligencia, no parten de una transmisión directa, sino parten de lo contrario. Parten del error, de la fragilidad, de la angustia, del miedo. Parten de todas esas cosas que no queremos, que nos parece que no tendrían que estar. Bueno, de ahí va saliendo todo. De la fragilidad sale la fuerza. Y entonces esta imagen, esta sensación que yo a veces comento, cuando estoy con un paciente y lo veo que está duchando denodadamente para estar mejor y sufriendo porque no puede comprender lo que le pasa, y en esa cosa de vulnerabilidad, de criatura, es cuando más amor transmite. Yo siempre digo, en esa noche, en esa característica profunda de frágil, de vulnerabilidad, como decía recién, de criatura humana, en ese momento es más luminoso, la luz se hace más fuerte. Entonces juntamos otra vez oscuridad y luz, fragilidad y fuerza, y bueno, y el amor fundamentalmente como energía básica. Y bueno, eso es lo que estamos empezando a juntar y a integrar. Cada vez mis respuestas son casi siempre ya se van organizando en la misma manera.
aceptando, integrando, comprendiendo. La concepción esta de que todo está integrado y todo está unido y se puede hablar en términos de unidad, se puede aplicar a todos los niveles, ¿no es cierto? Por ejemplo, en este caso se daba en la literatura. Pero bueno, siguiendo con eso de los planos, nosotros sabemos que como seres humanos, nosotros no somos unidimensionales, somos multidimensionales. El concepto de la dimensión es un concepto que es muy importante tenerlo en cuenta, porque en un mismo espacio conviven muchas realidades, ¿no es cierto? Nosotros estamos en un espacio en que vivimos que es nuestra realidad tridimensional. Está ocupado también por otras realidades que no vemos, pero que sí podemos captar, que es lo que nos pasa, por ejemplo, con la radio, la televisión. Son en sí mismas ondas vibratorias con distinta frecuencia, que el receptor lo puede traducir en sonidos o imágenes. Lo mismo ocurre con otros tipos de energía. Estas realidades existen en el mismo espacio en el que existimos nosotros, nos atraviesan y coexisten con nosotros sin molestarnos, ¿cierto? Todos son fenómenos físicos y la energía no difiere de la materia, nada más que en la velocidad de sus partículas subatómicas, ¿no? Entonces tenemos ese concepto de un mundo material o físico y otro en el que se percibe la cosa, no se percibe a nivel visual por la velocidad a que se mueve y la frecuencia. Son otros planos. Entonces, las dimensiones, o como lo quieran llamar, o los planos, hacen que nosotros tengamos varias, o hay distintas dimensiones. Para entenderlo, hay un ejercicio muy sencillo, un ejemplo, que yo lo he citado en alguna oportunidad, que sería así la cosa. Imaginémonos un plano, por ejemplo, un plano realmente, como puede ser una mesa, la tabla de una mesa. Entonces, que tiene dos dimensiones, ¿no es cierto?, a lo largo y a lo ancho. Y nosotros seríamos seres que tuviéramos dos dimensiones. Si en esa mesa estuviera apoyado un vaso, con la base circular, quien viviera en un plano bidimensional, o sea, de dos dimensiones, solo vería el círculo del vaso apoyado en la mesa, porque le faltaría la imagen o la visión de la dimensión de altura del vaso. Vería solo lo que apoya. Si lo retiráramos al vaso, desaparecería el círculo, que volvería a aparecer si lo volvemos a apoyar. A ese individuo que vive en el plano bidimensional le faltaría la vivencia de la tercera dimensión, el conocimiento del mundo de los volúmenes para poder interpretar el fenómeno. En el mundo en que funcionamos habitualmente hay tres dimensiones, por lo cual los fenómenos ocurridos en mundos con mayor cantidad de dimensiones nos resultan inexplicables o difíciles de entender. A veces lo tratamos de explicar con las leyes del mundo nuestro, tridimensional, y forzamos una interpretación que trate de concordar con eso. Y entonces nos pasa lo mismo que en el tema del vaso. Otras veces negamos tales cosas, decimos que no existen. Y otras veces tenemos experiencias de otras dimensiones. Por ejemplo, cuando soñamos, en el sueño nos muestran cómo es posible atravesar volúmenes, saber que hay adelante y atrás al mismo tiempo. Trasladarnos a distintos lugares, a distintas distancias. Pero ¿cómo se pueden entender manifestaciones de 4, 5, 6 o más dimensiones con una conciencia que funciona en un plano tridimensional? Es muy difícil. Y solo podemos informarnos de la existencia de tales fenómenos si es que estamos abiertos a entender lo inexplicable, lo invisible. Por eso la apreciación es posible a nivel subjetivo, ya que es el propio investigador el que tiene que convertirse en objeto de estudio y en instrumento. Y es así que los hechos de otras dimensiones solo podrán ser comprendidos en la medida en que empíricamente, por la propia experiencia de cada uno, se pueda acceder. Los fenómenos intuitivos, perceptivos. Bueno, esto es un tema interesante. Durante los últimos siglos, al estar vedado el conocimiento de los cuerpos sutiles,
la ciencia se centró en lo perceptible sensorialmente, ojos que ven, ¿no es cierto?, oídos que escuchan, manos que tocan, o sea, lo que está ligado a los sentidos. Eso hizo suponer a los científicos que todos los fenómenos que se producen en la fisiología humana son producidos en alguna parte del cuerpo físico. Tienen que encontrar una parte en el cuerpo que explique que funciona algo por algún tema de estructura cerebral. El pensamiento se pensaba que podía originarse en estructuras cerebrales, ¿no? Es como si uno pensara que las imágenes que vemos en la pantalla de un televisor estuvieran originadas en alguna de sus piezas y que si ésta se destruye la imagen no se puede crear. Las distintas estructuras nerviosas son en realidad medios para expresar fenómenos que se generan fuera del sistema nervioso. Es como, bueno, recién poníamos esos ejemplos, ¿no es cierto? Afirmar, por ejemplo, que el sonido se emite en el cable de un aparato de radio, porque cuando se corta el cable el aparato no emite sonido. A su vez, este desconocimiento de los cuerpos sutiles, no visibles, favoreció que la explicación fisiológica del ser humano partiera siempre de la patología, de la enfermedad. Se infiere la función de muchos grupos de células a partir de una lesión. Por ejemplo, si se encontraba un núcleo, una célula cerebral lesionada, y al mismo tiempo había una alteración, por ejemplo, en el pensamiento, se vinculaba dicho núcleo con la función perdida. Es una interpretación causal que solamente es posible cuando se trata de anatomía o vinculadas con transmisión de impulsos motores o sensitivos, como cuando se lesiona la corteza visual del cerebro y la persona tiene ceguera. Esto no es compatible con las emociones, que también son generadoras de conflictos, de enfermedades y todo, ni tampoco con los pensamientos. Entonces, esto tiene consecuencias importantes para el pronóstico y la terapia. Por ejemplo, si pensamos en un individuo, es interesante esto, ¿no? Si pensamos en un individuo con daño cerebral, lo que no funciona en él son las estructuras que mediatizan las órdenes emitidas por el cuerpo mental. O sea, hay una parte mental, ¿no es cierto?, que no es material, que transmite eso al cerebro, a la estructura orgánica. Y como lo tiene lesionado, no funciona. Ahora, si se usase una computadora como si fuera una prótesis del tejido dañado, del daño cerebral, ¿no? Una prótesis, o sea, algo que reemplace a ese tejido dañado, una computadora, el individuo podría darse a entender como si su cerebro funcionara normalmente. Para ilustrar, entonces hay un comentario que hace el libro de Los dominios de la conciencia que estoy comentando, de Ricardo Liberato, que dice que para ilustrar la incomprensión que reina en este ámbito científico, podríamos recordar, dice, aquel cuento del investigador que le cortaba a un animal las patas de a una y le ordenaba caminar luego de cada corte. El animal obedecía, hasta que luego de la amputación de la última pata quedó inmóvil, sin responder a la orden del científico. Y este escribió en su cuaderno de anotaciones: cuando se le estirpan todas las patas, el animal queda sordo. Claro, este es a donde podemos llegar en un momento determinado. Bueno, otro aspecto importante que se da en las reuniones o en la poesía es el tema de la poesía. La poesía, en un primer momento, y sobre todo en las primeras épocas, cuando yo recién ingresaba a Dakota, lo traía como algo casi para mí, digamos. Era un placer poder leer poesía y que a ustedes les gustara más todavía, obviamente. Pero no le veía mucha relación con mi carácter de médico, ni con mi enfoque filosófico, ¿no es cierto?, de la integración y de todo eso. No lo tenía ligado mucho. Era como si fuera un rincón del programa donde ahí sí nos metíamos con la belleza, con
con el placer de disfrutar esas, no sé, esas imágenes, ¿no? Que de repente nos volvían visibles cosas que habitualmente no vemos o no veíamos. Pero después, con el tiempo, se fue transformando en una parte muy importante del programa. Y me parece, ¿no?, en este momento también, como algo que nos une, que nos integra, a mí con ustedes y ustedes conmigo, como si jugáramos. Es como que no, cuando leemos poesía, cuando la escuchamos, no es un placer, es un contacto interior muy profundo, pero que no obedece a ninguna finalidad, ¿cómo podríamos decir?, ni de saber, ni de aprender, ni nada de eso, es goce puro. Entonces es como los niños cuando juegan. No lo hacen con una finalidad ulterior o con un propósito determinado. Lo hacen porque disfrutan. Y entonces me parece que la poesía, aparte de todos los valores que tiene en sí misma, ¿no es cierto?, digamos, me parece a mí que tiene mucho que ver con eso, con un espacio que ahora nos permite a nosotros salir de este mundo de obligaciones, de que tenemos que hacer esto y que tenemos que hacer aquello y que no hay tiempo para nada, ¿no? Me sonrío porque me acuerdo de una película de la época, de muchos años atrás. Yo era chico, imagínense, era la película del neorrealismo italiano, ¿no es cierto?, la época de Vittorio De Sica, de todos esos autores, directores, donde lo que se hablaba mucho era de la época de la posguerra, la Segunda Guerra Mundial, después en Italia, la pobreza que había quedado, el mundo de esos seres que estaban postergados totalmente y que tenían que inventar cosas, ¿no es cierto? Había una película que se llamaba Pan, Amor y Fantasía, ¿no?, de Sica, donde pasa una persona y hay no sé, un mendigo ahí sentado comiendo un sándwich, parece, ¿no? Y el que pasa le dice, ¿y qué es el sándwich? Porque no le veo. Dice, ¿qué tiene adentro? Y el hombre le dice, fantasía. Lo único que podía poner adentro del sándwich era fantasía. Y después hay otro también, que se llama, también del mismo director, que la recomiendo mucho. El otro día leí, no sé dónde, que le habían preguntado a diversos directores y gente del cine qué película podían decir que había influido en su vida o podían recomendarla, ¿no? Y cuando le preguntaron a Leonardo Fabio, él dijo Milagro en Milán, Miracolo a Milano, que es una película, es toda una fábula, una cosa así, donde toda una gente que no tiene ni dónde vivir y todo, bueno, empiezan a tener milagros adentro, ¿no? Se empiezan a suceder, hay como un ángel o alguien que empieza a provocar milagros y hace, digamos, como una revancha de la gente que está hundida o subhundida dentro de la pobreza y de las dificultades materiales y también espirituales, frente a un mundo que venía después de la guerra queriendo desarrollarse y crecer terriblemente a nivel de lo económico. Entonces se producía un contraste importante. Y el ángel, por ejemplo, empieza a escribir una paloma y no sé cómo, empieza a tener, ¿cómo se llama? La gente empieza a tener sus casas, sus todo. Es muy linda la película, es así, obviamente, una cosa que no es una historia real. Pero el protagonista es un muchacho que se cría así en un lugar muy puro, ¿no? Primero lo cría una abuela que lo encuentra de bebé y después pasa a un orfanato donde lo crían con mucho amor, con mucho cariño y con una visión de la vida donde él cree que todo es bueno, que el amor está en todos lados. Claro, y aparece de golpe a los 15, 16 años, tiene que dejar el orfanato y se encuentra en una ciudad agresiva, en una ciudad, digamos, donde todos caminan apurados, nadie saluda a nadie, si lo pueden pisotear, lo pisotean.
Y él sale, y lo primero que hay una parte de unos obreros trabajando, levantando unas cosas pesadas, y él se saca el saco ahí nomás y empieza a levantar las cosas con los obreros. Y entonces, y después, bueno, va caminando y está bien él, y dice buen día. Y claro, el hombre era un oficinista que pasaba apurado, y se da vuelta y dice que me conoce. Quiere decir, usted me conoce. Y dice, no, pero todos los días son buenos. Y el otro lo insulta y sigue caminando. Es decir, hay toda es una metáfora sobre la bondad, sobre la pureza, ¿no es cierto? La humildad, el verdadero amor, ¿no es cierto? Por sí mismo, no porque haya que hacerlo. Y bueno, entonces me acordaba de eso, del saludo, de la cosa que no está ahora, ¿no es cierto? Que de repente el poder decir eso simplemente, ¿no? El poder vivir aunque sea un momento eso. Tenemos que recuperar un poco ese asunto. Cuesta, todo el mundo me dice cuando nos reunimos, charlamos, pero eso que dice usted no es fácil. Y claro que no es fácil. Pero tenemos que optar en algún momento por un mundo donde no todo resulte fácil, donde apretar un botón no resuelva nada. Mentir tampoco va a tapar todo lo que hay que enfrentar. Entonces todas esas cosas muletas que nos ponemos para eludir responsabilidades y cosas, todo eso va de a poquito apareciendo, ¿no? Es como que brota, como ese poema que leí el otro día también, de la flor que nace en la calle, ¿no es cierto? En el medio de la calle, de la avenida. Y es una muestra de todo lo absurdo, de todo lo mediocre y rutinario, ¿no es cierto? Sale una flor en el medio de la calle. Bueno, eso es lo que estamos empezando está apareciendo, digamos, en este momento. Así que bueno, vamos a ver un poquito esto de la poesía, que ya le digo, quiero que lo vean no solamente como un entretenimiento o un momento estético, sino como parte de la vida. En algún punto, en algún momento, la idea es esa, aprender a vivir poéticamente. Y a vivir poéticamente no es escribir poesía, es tener una mirada distinta, educar nuestra sensibilidad, darnos cuenta de la calidad de las cosas, no solo de la cantidad. Vivimos un mundo que cuantifica, que todo se valoriza por la cantidad. Y eso no tiene nada que ver, nada que ver. Entonces por eso digo, ¿no? Vamos tratando de a poquito. Pequeñas acciones. Yo siempre lo digo eso. Son pequeñas cosas que se pueden ir agregando, ¿no es cierto? Qué sé yo. Tratar de ver lo que está y recrearlo, verlo de otra forma. Como esa mamá que yo contaba en una audición, que iba con el chico en el subte, y eso yo lo vi, estaba sentado a pocos metros. Y con la tarjetita que en ese momento se usaba, bueno, es como si lo hiciera con el SUBE, nada más que el SUBE no se puede doblar. Pero era una tarjetita que se ponía para entrar al subte. Y bueno, y con eso hacía milagros, construía cosas que él le pedía, hacía cuadernos, hacía pantalones, hacía, qué sé yo lo que hacía, mesas, con un cuadradito de cartón, doblaba cada puntito y hacía las patas de la mesa, y qué sé yo. Eso, o hacer otra cosa, yo siempre le digo, no paren de pensar eso, de un día hacerlo distinto. Hagan otra cosa, vayan al mismo lugar pero por otro camino. Es muy importante, porque si no el organismo se va acostumbrando siempre a lo mismo y terminamos atontados, parecemos un robot. Ya antes de dar el paso ya el organismo sabe lo que va a hacer usted y hasta el auto sabe que va a doblar. Y todo, ¿no? Y si eso lo trasladamos a las relaciones humanas es terrible. Entonces, bueno, ¿qué hice hoy? ¿No? ¿Qué puedo hacer? ¿En qué cosas? No. Desde las cosas más sencillas, siempre empiecen por ahí. Traten de que no los domine la indiferencia, eso es lo peor. Y no se justifiquen, sean responsables. Saludar, hablar con la gente,
y bueno, tratar de ser lo más, ¿cómo podemos decir? No digo siempre la vocación de servicio, porque no todos tenemos la misma intensidad, esa vocación, pero que las cosas nos empiecen a asombrar también, que no veamos siempre las mismas cosas. Una anécdota que yo recuerdo hace mucho, me habían operado de hernia inguinal, y como estaba para operar y la otra estaba a punto, el cirujano me dijo, mire, si se anima hacemos las dos al mismo tiempo. No me hizo precio, pero las dos al mismo tiempo me operó. Claro, eso fue muy bueno a la larga, pero en el momento después de la operación me inhabilitaba mucho para caminar, me tenía que mover muy despacito. Y eso hizo que en el lugar donde yo vivía en esa época, el hecho de caminar así, avanzando muy lentamente para que no me doliera, me hacía ver en las veredas, o tenía que hacer una cuadra, era como si tuviera que hacer 1 kilómetro. Pero cada pedacito de la pared lo conocía, cada grafiti, las flores que salían de las veredas, vio que el pastito ese que sale en algunos barrios. Bueno, todo eso, todo lo veía con detalle, con cosas. Y antes no, cuando uno pasa rápido no ve todo eso. Entonces, bueno, se transformaba el mundo. Y además la paciencia, porque tenía que aceptarlo sí o sí, entonces tenía que ir despacito. Y uno quisiera ir corriendo todo, ¿no? Bueno, todas esas cosas las tenemos que ir incorporando de a poco. Y parece poco, dirá, este hombre que habla, ¿qué dice? No dice nada importante. Pero que las cosas importantes no son las que se gritan, o las que se hablan fuerte, o las que tienen prensa, ¿no? Son otras, completamente distintas. Bueno, yo no me quiero extender mucho en esto, voy a leer algún poemita. Y a ver, vamos a ver un poquito. Bueno, a ver. Eso me decían también en la charla, esa que teníamos, que cuando yo estoy en la radio se siente el ruido de los papeles que estoy buscando a ver qué voy a leer, qué sé yo. Y es cierto eso. Esto, a ver. Donde todo acaba, todo empieza. El vano intento de fijar los hechos muere en el eterno transcurrir. Detrás de lo visible, del ilusorio mundo de las formas, danzan las esencias, los orígenes, la latente posibilidad de lo ignorado. Esto de la ilusión, tan trillado, ¿no? De que la realidad es una ilusión. Porque claro, a partir de toda la revolución que provoca la física cuántica, cuando habla de que todo el espacio es uno, está todo unido, está formado, no hay agujero, no hay vacío, está constituido por partículas pequeñísimas que se mueven a velocidades extraordinarias y dan la sensación de, en algún momento, y al no ser visible, bueno, se hace, nosotros estamos limitados, como dijimos antes, en nuestra dimensión a lo que vemos. Yo escribí un poema hace un tiempo también, que se llama Maya, o Maya, como quieren, pero es Maya, que es, en griego quiere decir ilusión, precisamente. Y entonces, el poema se refiere a eso, ¿no? A cómo nos vamos adaptando y vamos armando cosas y creencias y todo es como una ilusión. Y dice así: huellas sucesivas de las mismas cosas se acomodan en forma diferente y vemos la ilusión y la creemos y hacemos cultos, símbolos y credos. ¿Y no es acaso agua y aire y fuego y tierra todo lo que queda, lo que siempre estuvo? Pero aún así, aunque cierta sea esta reducción elemental, qué matiz increíble cambia el fuego en un grito, qué transgresión inesperada cambia el orden unívoco, generando este himno de latidos distintos.
¿Es acaso la vida ignorancia y asombro? Transformando su esencia, ¿queda solo el fenómeno?